Dios les bendiga a mis amados hermanos esta noche. Dios les bendiga. Vamos a esperar que se conecte. Dios les bendiga a mis amados hermanos esta noche. Es un privilegio estar aquí delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí que dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por lo que Él nos permite hacer, el regalo que nos da de poder compartir su palabra. Créanme que para mí es un privilegio bastante extraordinario. Vamos a tomar el tiempo, que sea nuestro Señor Jesucristo quien tome el control y quien nos permita ver su gloria esta noche, sabiendo que la gloria y la honra es para Él. Nuestro Señor Jesucristo es fiel y grande en misericordia, que Él nos permite ver su gloria día con día. Entonces vamos a orar, mis amados. Ahí sí que vamos a empezar orando. Y que sea pues nuestro Señor Jesucristo quien tome el control de todas las cosas y quien nos permita ver su gloria esta noche, ¿sí? Te damos gracias, Padre eterno, por esta hora, por este momento, por el privilegio que nos das, Padre, de poder bendecir tu nombre, poder bendecir tu palabra, Padre, poder recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que la gloria y la honra es para ti, Padre eterno. Vengo bendiciendo tu nombre, Padre, vengo bendiciendo, Señor Jesús, este tiempo, recíbelo con un olor grato, Padre eterno. Vengo pidiéndote que tomes el control del Señor Jesús, de los ambientes, Señor, de los ambientes en cada casa, Padre, y te pido que recibas la gloria, la honra, el poder y la majestad, Padre, porque tú te la mereces, Señor Jesús. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aleluya. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma por tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre eterno. Yo te pido que seas tú quien hables esta noche, Padre. Yo te pido que seas tú quien tomes el control, Señor Jesús. Vengo pidiéndote, Señor Jesús, que tomes el control aún de las atmósferas divinas, Padre eterno. Que ahí, Señor, donde está la necesidad de cada uno de nosotros, Padre, de cada uno de mis hermanos, Padre, hasta donde va a llegar esta palabra, Padre eterno. Yo te pido que te manifiestes con poder y gloria,
gloria, Padre eterno. Yo te pido que extiendas el cetro y el manto de misericordia esta noche, Padre. Que conquistes, Señor, nuestro corazón, Padre eterno. Que nos hables, Señor, que vengas edificando por medio de tu palabra, Padre. Que vengas consolando y confirmando lo que nuestro corazón, lo que nuestra alma anhela, Padre. Para gloria y honra de tu nombre, Padre, bendecimos este tiempo. Bendecimos tu palabra. Y no es a nosotros la gloria, Padre, sino que es a ti la gloria, la honra, el poder, la majestad y la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No sé qué pasó con la alabanza, pero ahí sí que sabemos que cuando hay estorbo es porque definitivamente se va a ver la gloria de Dios. Y yo espero pues que esta noche el Señor se manifieste con poder y gloria a través de su palabra. Créanme, para mí es un privilegio bastante grande compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me permite compartir con ustedes el tema que dice causas del fracaso en la oración. Sabemos que la palabra fracaso es cuando intentamos hacer algo y no nos va bien. Todo nos sale mal supuestamente, pero a veces nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros le preguntemos a Él cuál es el motivo, cuál es la razón, por qué el fracaso, qué sucedió, por qué no nos fue bien. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la palabra, nos muestra su misericordia. Él nos muestra su favor. Si no me escuchan bien, me hacen favor tal vez de comentarme ahí, por favor, así me escuchan bien igual. Entonces el Señor nos muestra a la luz de la palabra cuál es la falta, cuál es el error que nosotros podemos estar cometiendo para que eso que es fracaso se convierta en un éxito. Entonces nos vamos a ir a la palabra directamente y en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 17, en la Reina Valera 60 dice: así que vosotros, dice, oh hermanos, sabiendo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, dice. Entonces ahí podemos ver, amén, gracias. Entonces ahí, amén, gracias mi hermana Mirna. Entonces ahí podemos ver que el Señor nos está dando un aviso. Él nos está como que nos está advirtiendo por medio de su palabra. Así que dice que vosotros, oh amados, ¿cómo se dirige nuestro Señor Jesucristo? Sabiendo de antemano, o sea que el Padre nos da a conocer, sabemos prácticamente a veces cuál es la falta, cuál es el error que nosotros cometemos, pero a veces no lo entendemos o no lo queremos comprender. Pero dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces aquí podemos ver, mis amados hermanos, que cuál es la causa del fracaso en la oración. Cuando ya no estamos firmes, cuando ya no somos constantes, tal vez en la oración, tal vez en la alabanza, tal vez en la adoración, tal vez en la búsqueda con Dios, tal vez una intimidad con nuestro Padre. Nosotros ya no la anhelamos, ya no la pedimos, como cuando estábamos en nuestro primer amor. Entonces, se oye feo la palabra estábamos, pero nosotros tenemos que tener el pleno conocimiento que tenemos que mantenernos en el primer amor. Si nosotros nos damos cuenta en Apocalipsis capítulo 2 habla, porque yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, tu entrega, que tú conoces a los buenos, a los malos, a los que se dicen llamar apóstoles, profetas y todo lo que nos dice. Pero hay algo que tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando dejamos el primer amor, entonces tendemos a caer nosotros, a ya no estar en firmeza. Y ese puede ser un fracaso para nuestra oración. Aunque nosotros estemos clamando, creyendo que estamos clamando, orando fervientemente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero si no tenemos firmeza, definitivamente ahí es donde se ve el fracaso. Y a veces se pregunta, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? Sino que es porque a veces nosotros no recibimos los avisos o las advertencias que Dios nos da por medio de su palabra profética, que es más segura que es la Biblia, por medio de una profecía, por medio de la administración de una alabanza,
por medio de la prédica de nuestros pastores o de algún hermano de la iglesia. Entonces a veces nosotros lo tenemos por poco y esa es la consecuencia. Pero el versículo 18 dice también, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos da a entender aquí el Padre? El quedarnos estancados también puede ser un fracaso en nuestra oración. El Padre no nos llamó para que nos quedemos paralizados, no. Dice que el Padre nos da libre albedrío. Pero yo he aprendido algo que yo le he dicho al Señor, yo no quiero libre albedrío para ir al mundo, para los placeres del mundo, quiero libre albedrío para servirle, para agradarle a Él. Y sé que en un determinado momento todos fallamos, pero nosotros no podemos seguir diciendo que todos fallamos y creer que somos débiles, porque el Señor nos hace fuertes. Entonces, cuando nosotros sabemos que fuimos llamados para estar firmes y constantes y perseverantes en la obra y en la gracia de Dios, ahí es donde podemos ver éxito en nuestras oraciones. Y nos habla la palabra en el versículo 18. Antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Dice, Jesucristo, a Él sea la gloria, dice, y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero ¿qué nos da a entender? ¿No será que a veces se nos olvida que Él es nuestro Salvador? Que Él es nuestra ayuda y nuestro socorro. Es que ese es el problema, que cuando nosotros vamos a orar y vamos a pedir, es porque nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Entonces, cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, entonces ahí vamos a poder entender y comprender que Dios sigue siendo nuestro Salvador. No solo fue nuestro Salvador, no solo nos rescató, no, sino que Él nos sigue rescatando día con día de la vana manera de vivir que nosotros pudimos haber heredado. Y no solo eso, sino que también el Padre nos muestra que hay cosas que nosotros no hemos entregado. Entonces, a la luz de la palabra, podemos ver que el Señor nos muestra que si hay un fracaso en la oración, ¿no será que nosotros no creemos que Él es nuestro Salvador? ¿No será que nosotros tal vez no estamos creciendo en la gracia? Solo son ejemplos. No vayan a pensar que les estoy diciendo directamente que es así. No, solo son ejemplos. Son avisos que el Padre nos da. Pero también dice aquí en esta misma cita, en la traducción viviente, dice, queridos amigos, aquí se refiere el Señor ya como que es nuestro amigo, en la traducción viviente. Siempre la misma cita de 2 de Pedro 3:17. Queridos amigos, dice, les estoy previniendo con tiempo. Imagínense, les estoy previniendo con tiempo. O sea, Él nos viene a prevenir, Él nos viene a avisar. Entonces dice, queridos amigos, dice, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa, dice, y no perder la base firme que tienen. O sea, aquí nos está hablando ya el Señor que nosotros sí tenemos firmeza, pero nos avisan que nos cuidemos. Manténganse en guardia. ¿Cómo nos vamos a mantener en guardia? Nosotros constantemente buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que por Él vivimos, que de Él dependemos, que las situaciones difíciles no nos hagan que nosotros caigamos o salgamos de la firmeza en la que el Padre nos tiene, porque es Él el que nos lleva y nos ayuda a estar firmes. Esta misma cita siempre en lenguaje actual dice, queridos amigos, con esto dice, quedan advertidos, dice, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada. Dice, y ustedes dejen de creer fielmente en Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que el no estar firme nos puede provocar a nosotros, precisamente, a que nosotros dejemos de creer en Dios. La palabra lo dice, si nos está dando un aviso es porque se corre el riesgo
Entonces el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no haya fracaso, sino que haya éxito. En Proverbios capítulo 2 y versículo 1 dice en traducción viviente: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, dice, y atesora mis mandamientos. Entonces, esta misma cita en la Reina Valera 60 dice: Hijo mío, guarda mi palabra dentro de ti. Entonces, para que nosotros tengamos éxito en nuestras oraciones, sabiendo que el Padre las va a recibir, las va a responder, aquí está la llave. Para nosotros no salir ni caer de la firmeza en la que el Señor nos tiene, dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandamientos. Que atesoremos, guardemos y amemos la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos a llegar a amar la palabra, vamos a llegar a amar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a amar, a tener un diálogo constantemente con Él. Entonces dice, nos da a entender aquí, el versículo 2, en Proverbios capítulo 2, dice: afina tus oídos a la sabiduría, dice. Afina tus oídos a la sabiduría, dice, y concéntrate en el entendimiento. Entonces, ¿qué nos da a entender el Padre? Que nos concentremos en el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia que el Señor nos ha dado. ¿Cómo nos vamos a concentrar? Definitivamente, día con día tenemos que comernos el rollo. Día con día tenemos que comernos el maná. Día con día tenemos que poner y prestar atención a lo que el Padre nos tiene para cada uno de nosotros día con día. Ya sea porque un hermano predique, ya sea porque nuestros pastores prediquen, ya sea porque el Padre nos lo quiera dar a nosotros en privado, personalmente. Entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor nos avisa, a las alertas que Él nos da. El versículo 3 dice siempre de Proverbios 2. Dice: clama por inteligencia y pide entendimiento. Entonces, cuando nosotros pedimos entendimiento, si creemos que no tenemos, ahí vamos a poder ver y comprender por qué motivo a veces las oraciones no tienen respuesta. ¿No será que el Padre está moldeando nuestro corazón? ¿No será que el Señor nos está diciendo: hay algo más? Me voy a poner yo de ejemplo. Hay algo más, Carolina, que me tenés que entregar. Hay algo que no dejas. Hay algo que no te deja alcanzar aún otra gloria más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Porque si decidimos seguir y buscar a Cristo, tenemos que procurar mantenernos en la firmeza en Cristo Jesús. Versículo 4 dice: buscarlos como si fuera plata o como si fuera tesoro escondido. Versículo 5. Entonces comprenderás qué significa temer al Señor, dice, y obtendrás conocimiento de Dios. Pero ahí podemos ver que el Señor nos muestra por medio de su palabra que el conocimiento que nosotros recibimos y tenemos viene de parte de Él. En la Reina 60, el versículo 5, siempre de Proverbios, capítulo 2, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿dónde hallamos el conocimiento de Dios, mis amados hermanos? ¿Dónde lo hallamos? ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar? Es definitivamente estando firmes. Es no apartándonos del Señor por ningún momento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener éxito en nuestras oraciones, no un fracaso. Entonces ahí podemos ver que el Señor nos habla también en el libro de Hebreos, capítulo 3 y versículo 12, la Reina Valera 60. Hebreos capítulo 3 y versículo 13, dice, en la Reina 60. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 14 dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, dice, con tal
que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí el Señor? Aquí el Padre nos dice, antes exhortarnos unos con otros, que nos apoyemos unos con otros. Ahí también, ahí en lo que nos está mostrando el Señor, que lo que vamos a tener va a ser éxito en nuestras oraciones. Pero si nosotros no nos exhortamos, no nos ayudamos, no nos consolamos entre hermanos, y mucho menos lo hacemos con nuestra familia, o con el que necesita, o con el que no conoce a Cristo definitivamente como nosotros le conocemos, entonces ahí puede haber un problema. Porque entonces ahí sí puede haber fracaso en nuestra oración. Entonces ahí podemos ver que dice, para que no se endurezca vuestro corazón. Cuando hay fracaso en las oraciones, es porque hay un corazón duro. Ya no sienten la presencia de Dios, ya no quieren la presencia, ya no aman, ya no anhelan la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no digamos al Espíritu Santo. Entonces el Padre quiere que anhelemos, que pidamos constantemente su dulce presencia y que le pidamos la instrucción al Espíritu Santo y que sobre todas las cosas que lo dejemos entrar en nuestro corazón para que nos endurezca. Esta misma cita, Hebreos capítulo 3, versículo 13, en traducción viviente dice, adviértanse unos con otros todos los días mientras dure, dice. Ese hoy, o sea, mientras dure ese día hoy, o sea, día con día, tenemos nosotros que advertirnos, que exhortarnos, que ayudarnos. Dice, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. O sea, aquí ya nos habla un poquito más claro. O sea, tenemos que cuidar nosotros, como les decía, la intimidad con nuestro Padre Celestial. Pero también nosotros pedirle a Dios que nos dé las estrategias por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos exhortar, ayudar y advertir a nuestros hermanos cuando el Señor nos revela algo. No lo podemos hacer con dureza de corazón, creyendo que porque nosotros ya tenemos conocimiento, sabiduría y el hermano está creciendo, todos vamos creciendo, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay una diferencia que nosotros ya como le quisiera explicar, el Señor nos ha dado un poquito de preparación, un poquito más. ¿Por qué? Conforme nosotros le vamos buscando. Porque si poco le buscamos, poca es la preparación. Si poco le anhelamos, poco le pedimos, poco nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él va a dar conforme nosotros pidamos y anhelemos. Entonces, que nosotros advirtamos, ayudemos y exhortemos a nuestros hermanos con amor y con misericordia. Ay, hermana, pero es que viera que a mí duro me ha tocado. No, si a usted le ha tocado duro, si a mí me ha tocado duro, pues gloria a Dios. ¿No será que estaba tan duro nuestro corazón? ¿Por eso nos tocó duro? Es que ahí el detalle. Porque si hay un corazón sensible, con misericordia se le va a ser tratado. Pero si Dios sabe que la misericordia a veces va a endurecer nuestro corazón, entonces nos toca duro por ley. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos pedimos eso con nuestras actitudes. Entonces tenemos que pedir la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros ayudar a nuestros hermanos con amor, con misericordia. Pero también nos da a entender aquí, y dice el versículo 14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces, dice, tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. El estar firme, el estar constante, y dice que al tener esa confianza que hemos tenido desde el principio, que no la perdamos, esa fe, esa certeza de que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Rey y que sin Él no podemos hacer nada. Y que si nosotros, el Señor a nosotros nos permite dar el consejo de su palabra, gocémonos. Miren, yo le doy gloria y honra a mi Padre. Y yo me quedo admirada cuando el Señor
no solo a mí, sino que a mis hermanos también les ha dado. Les ha dado para poder aconsejar, me han aconsejado. Yo no puedo decir que lo han hecho con dureza. Algunas cosas nosotros las sentimos duras. Pero ¿saben por qué es? Porque el Señor quiere mostrar su benevolencia, su favor, y nos está enseñando que así como Él nos ama a nosotros, tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces aquí también yo miro acá que cuando nosotros exhortamos, ayudamos y advertimos a nuestros hermanos, también nos está mostrando que no somos envidiosos en la oración. O sea, no hay que tener envidia. Porque no voy a pedir solo para mí. No voy a pedir yo solo por mi hermana Zulma, por mi hermana Gladys. Yo no voy a pedir por mi hermana Brenda solo por los más cercanos a mí. No. Tengo que pedir aún por el que no conozco. Por el que Dios me va a permitir conocer. Tengo que orar por ese hermano o hermana que Dios va a poner en mi camino. Tengo que orar por el que acaba de llegar a la iglesia y se quiere congregar. Y desde ya pedirle al Señor que me permita ser ejemplo. Porque eso también nos ayuda a que nuestra oración no tenga un fracaso. Todos cuando empezamos el Evangelio, no sé si todos, bueno, a mí, quería hacer siempre la voluntad de Dios, quería obedecerle, y cuando sentía ya le estaba fallando, entonces yo entraba y le decía, Padre, ¿por qué permites eso? Pero a la luz de su palabra yo voy entendiendo que cuando caemos es porque no hay firmeza, definitivamente. Es doloroso, duele, pero es la realidad, y esa es la verdad. Por eso aquí nos hablaba el apóstol, aquí nos hablaba la palabra, y nos hacía entender. Y nos hace entender y comprender. ¿Por qué les digo yo? Nos hacía entender porque siempre el Señor nos habla constantemente. Desde que llegamos al Evangelio, antes de llegar al Evangelio, el Señor en su misericordia nos muestra su ayuda. Entonces, si nosotros recibimos un consejo y nos mantenemos confiadamente buscándole a Él constantemente, vamos a poder ver su gloria, vamos a poder testificar su misericordia. Esa misma cita en lenguaje actual dice, el versículo 13, al contrario, dice, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando en Dios. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A animar a nuestros hermanos. Miren qué hermoso es cuando somos animados por nuestros hermanos. Yo doy testimonio de eso. Hay momentos, no digo voy a tirar la toalla, pero mi tristeza ha sido tan grande, porque a veces no entendemos los propósitos de Dios, pero sí sabemos que fuimos llamados a un propósito precioso, hermoso, y a veces no miramos lo que está por venir. ¿Por qué? Porque nuestra confianza va desfalleciendo día con día. Entonces eso puede causar un fracaso en nuestra oración. Sin embargo, el Padre quiere que nosotros confiemos en Él. Entonces dice que nosotros vengamos, dice al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando en Dios. Como nosotros hemos sido animados, debemos de animar a nuestros hermanos, aún a nuestra familia. Dice, así nadie dejará de obedecer a Dios. Dice, ni pensará que si peca, hace el bien. Imagínense. O sea que hay personas que pecan y piensan que lo que están haciendo está bien. Eso quiere decir andar en tinieblas. Andar en tinieblas. Entonces el Padre nos muestra su misericordia a la luz de la palabra. Las advertencias que nos da el Señor, y hasta aquí podemos dar. Yo doy testimonio que mis oraciones no han tenido fracaso, sino que han sido un éxito. Porque por cuanto le he pedido a mi Padre, Él me ha concedido y me ha dado. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. Entonces, si miramos a alguien que no tiene esperanza, expliquémosle, hablémosle, digamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero sobre todas las cosas, se tiene que ver un buen testimonio en nuestra vida. No podemos nosotros, mis amados hermanos, ver a alguien que definitivamente le está yendo tan mal y seamos envidiosos y no nos aflijamos por lo que nuestro hermano, o lo vamos a decir de esta manera también, hasta nuestro vecino esté pasando. Lo más cercano, nuestra familia. Y qué triste es decir
Es que si él no entiende, pues no entiende. Sin darnos cuenta, se puede hasta condenar la familia. Y después, cuando les llueve, les está yendo cardíaco a los de nuestra familia. Tal vez nos atrevemos a decirle al Señor, si es que yo soy tu sierva, Padre. Si es que yo te sirvo, Señor. Señor, pero si es que yo te he servido con amor, mira lo que le está pasando. Mira lo que le está pasando a mi abuela, a mi tía, a mi hermano, quien sea. Pero ¿no será que nosotros sin querer, tal vez en vez de ayudarlos, de aconsejarlos que no pierdan su fe, tal vez decimos sin querer y por equivocación decimos, es que si no quiere entender, que no entiende. Después le va a ir mal. No, tenemos que pedir misericordia, que nuestra familia alcance misericordia. Queremos éxito en nuestras oraciones y no queremos oraciones fracasadas. Perdónenme que se lo diga de esta manera. Entonces ya es hora que nosotros, en vez de declarar cosas negativas entre nuestra familia, declaremos cosas positivas. Porque desde que nosotros empezamos a declarar cosas positivas en nuestra familia, todo lo que nosotros le pidamos al Padre se nos va a ser concedido, si es conforme a su voluntad. Entonces aquí en el versículo 14 dice, al principio, cuando confiamos en Cristo, dice, nos hicimos compañeros suyos, dice. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. ¿Qué nos da a entender el Padre ahí? Que nosotros tenemos que buscar ese compañerismo entre nuestra familia, entre nuestra congregación. Eso no quiere decir que vamos a ser amigos de cualquiera, no. El Señor nos muestra, mis amados hermanos, que cuando nosotros venimos y recibimos el consejo de parte de Dios, las advertencias que Él nos está dando, nosotros no vamos a despreciar el conocimiento de parte de Dios. Vamos a guardar la palabra de Dios dentro de nosotros. Entonces vamos a comprender y entender a qué fuimos llamados. A ser luz, a ser de bendición, a conquistar. ¿Qué le dijeron a Josué? Miren, a mí de veras me toca mi corazón. Josué y Caleb. ¿Por qué? Ellos fueron a conquistar Jericó. ¿Será que ellos le pusieron queja al Señor? Le dijeron, no, Señor, fíjate que es una tierra donde hay idolatría. No, ellos oraron, clamaron y confiadamente fueron a conquistar. ¿Acaso no de Jericó salió Rahab? Una mujer que no daba nada, nadie daba nada por Rahab. ¿Y qué pasó? Dios envió a un ejército precioso y poderoso para que fuera al rescate de ella y su familia. A eso somos enviados. Entonces tenemos que comprender que cuando el Señor nos envía, nos manda, nos habla, nosotros tenemos que hacer lo que el Padre nos manda. ¿Por qué? Fuimos a conquistar. Dice en el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo, dice, mi pueblo fue... Perdón, mis amados hermanos. Ay, Dios mío. Perdón, en la Reina 60 dice. Sí, Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Eso ya está duro. Créanme que yo cuando lo leí sentí miedo. Yo le dije, Padre, no quiero que te olvides de mis hijos. Señor, en tu misericordia, si yo te he fallado, si yo he pecado, entonces yo me presento como el dulce cantor de Israel. Y te digo, Padre, lo que dice el Salmo 51. Perdona la multitud de pecados, la multitud de iniquidades, de faltas que yo he cometido, Padre. Pero yo te pido que no te olvides de mis hijos, de mi familia, de mi descendencia. Porque tu palabra dice, Señor, que tú haces pacto y estableces el pacto hasta la tercera y cuarta generación. Y el pacto está establecido hasta 1000 generaciones, si nosotros lo creemos. Pero ¿no será que a veces nuestras oraciones tienen fracaso porque no creemos que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes? Y eso la palabra nos lo muestra.
No quiere decir que nosotros tenemos un sacerdocio más grande que nuestros pastores, no, tampoco. Sacerdotes de nuestra casa, ahí tenemos que empezar. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan fracaso. Y si alguna de nuestra familia no ha llegado al Evangelio aún, no desfallezcamos, no perdamos la esperanza, tengamos fe. Dice que aunque la visión tardare y aunque la promesa tardare, dice otras versiones, Él cumplirá su promesa. Él la cumplirá, Él no la dejará de cumplir. Entonces, ¿no será que aquí dice que este pueblo fue destruido porque prácticamente despreció el conocimiento de Dios? ¿Y cómo se desprecia el conocimiento de Dios, hermana Caro? La mayoría sabemos cómo se desprecia. Pero para el que no lo sabe, le vamos a decir esta noche. El que no queramos hablar con Dios. El que no lo aceptemos como nuestro único Dios y Salvador. El que no lo vengamos a reconocer que Él es nuestra ayuda y que dependemos y necesitamos de Él. Es que el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya no quiere que nosotros digamos, conozco a Dios, conozco a Dios. No, es que el que conoce a Dios va a poder discernir los secretos de su palabra. Va a poder discernir qué hermoso es estar en la presencia de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí yo puedo ver que cuando vienen fracasos en la oración, es que porque el Padre nos está dando un aviso. Cuidado con despreciar el conocimiento y la sabiduría. Por eso decía Proverbios, aguarda mi palabra, mis leyes dentro de ti. ¿Por qué? Dentro de nuestro corazón. Que Él venga y escriba en nuestro corazón. Cuando nosotros permitimos que el Padre escriba en nuestro corazón, podemos testificar a qué fuimos llamados. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿No será que a veces se nos olvida que nos sacaron de las tinieblas y nos trajeron a la luz para ya no estar en la oscuridad? ¿No será que el Padre nos está recordando que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y tomado por Dios? ¿No será que el Padre nos está recordando? Porque a veces tendemos a ser olvidadizos. ¿A qué nos llamó el Rey de Gloria? Que somos escogidos por Él. Y el Señor quiere que así como nosotros fuimos escogidos por Él, también nosotros ministremos a otros que anhelen ser escogidos por Dios. Pero tenemos que ver cómo está nuestra vida, nuestro caminar y recordarnos que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Que las tinieblas no nos vengan a envolver a nosotros y que los placeres del mundo no nos vengan a conquistar, porque Dios no nos llamó para eso. Romanos 8, capítulo 1 nos empieza a hablar que nosotros no podemos andar en la carne, porque el que anda en la carne prácticamente no ha recibido al Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que si nosotros andamos en la carne y no recibimos al Espíritu Santo, estamos corriendo el riesgo de tener fracaso en las oraciones. Y el Señor nos llamó, perdóneme, a ser fracasados, sino que a ser exitosos. Pero esto no quiere decir que por una petición que nosotros estemos poniendo constantemente delante de Dios y que no hay respuesta, no quiere decir que seamos fracasados tampoco, sino que el Señor está mostrando que lo que va a venir va a ser bastante grande y hermoso. ¿Por qué? Porque en medio de esa oración no respondida, no contestada aún, están viendo nuestra fidelidad y nuestra perseverancia, nuestra entrega, nuestra firmeza. Entonces, tal vez cualquiera va a decir, mire, es que tanto que ora, tanto que pide, mire, que no sé qué. Entonces, pero nosotros sabemos en quién estamos confiando. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé que usted sabe en quién está confiando. Nuestro Señor Jesucristo es fiel y es verdadero.
Dice Primera de Pedro, capítulo 2 siempre, versículo 10, dice, porque en otro tiempo, dice, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, dice, que en otro tiempo, dice, porque en otro tiempo habías alcanzado la misericordia. O sea, antes nosotros supuestamente no alcanzamos misericordia. Pero Dios ya nos tenía predestinado. No es que yo esté contradiciendo la palabra, pero sí alcanzamos misericordia al haber entendido el llamado de parte de Dios. O sea, aquí nos muestra que si nosotros en aquel tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y el Señor quiere que no tengamos fracaso en las oraciones que nosotros elevamos y le entregamos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere ver tristeza en nosotros, pero a veces es necesaria la tristeza. Ay, no, hermana Carol, fíjese que yo no quiero tristeza, yo solo quiero gozo y alegría. Entonces le podría decir, usted no es un buen guerrero, perdóneme, pero el buen guerrero se va a gozar en medio de la angustia y en medio de la tristeza. El buen guerrero va a saber que antes del llanto viene una alegría. El buen guerrero va a saber que si su oración ahorita Dios no le ha dado respuesta, es porque ya viene una gran victoria. Es lo que el Señor quiere que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque eso nos muestra que nosotros fuimos llamados a conquistar también el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos muestra en Malaquías capítulo 2 y versículo 2. Dice, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué nos da a entender aquí el Padre? Que nosotros debemos, mis amados hermanos, debemos nosotros prácticamente entregar nuestro corazón al Señor, porque Él no nos quiere maldecir, Él nos quiere bendecir, pero no entregar nuestro corazón a Dios nos muestra definitivamente que eso puede provocar que el Padre venga quitando parte de nuestras bendiciones. O sea, aquí en Malaquías aquí nos muestra el Señor, y siempre esa misma cita, Malaquías 2:2, y en traducción viviente dice, escúchame y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Entonces el Padre nos manda a honrar su nombre. ¿Cómo vamos a honrar su nombre? Dando alabanza, dando adoración, obedeciendo su palabra. Definitivamente creyendo en lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros vamos a entregar nuestro corazón, por eso dice la palabra, hijito mío, entrégame tu corazón. ¿Y qué dice la palabra? A mí, créame que el Señor me conquistó, definitivamente. Le estoy hablando hace como 3 años aproximadamente. Con Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12, donde dice, ahí da a entender el Señor, ¿qué exige Jehová? Que le ames, que le busques y que le sirvas con todo tu corazón. Y si nosotros tenemos amor de servir al Padre y hemos tomado, pero seguimos manteniéndonos en esa decisión que hemos tomado, va a venir bendición. Yo sé que el Padre ha bendecido a todos los que están aquí conectados. No me pueden decir, ay, mire, la verdad es que yo me trueno los dedos día con día, mira que yo no mira bendición de Dios. Tal vez nos tronamos los dedos un día, 2 días. ¿Pero por qué? Porque están puliendo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos y comprendemos lo que el Padre nos quiere decir a la luz de la palabra, el Señor nos muestra su misericordia, su benevolencia, Él nos muestra su favor. Entonces el Señor nos viene mostrando en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, Mateo 7, 24.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué nos da a entender? Prudencia. Prudencia para no tener fracaso en nuestras oraciones. Entonces, el ser imprudente puede provocar que haya fracaso en la oración. Y el Señor no quiere eso. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos y seamos prudentes. ¿Cómo vamos a recibir esa prudencia? Recibiendo el consejo de la palabra, a la luz de la palabra. Vamos a comprender y entender que vamos a ser ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué entra en nuestra casa? Toda nuestra familia, nuestros hijos, las que están casadas, sus esposos, los esposos, sus esposas, tíos, primos, todo te entra, todo. Porque si alcanzamos misericordia nosotros, nuestra casa también tiene que alcanzar misericordia. Por eso dice, edificó su casa sobre la roca. O sea, prácticamente nos da a entender ahí el Señor. Esa es una historia que dice que hubo el otro por imprudente, edificó su casa ahí en la arena del mar. Vinieron las olas, la destruyeron, esa casa fue destruida. Nos da a entender esa es una parábola. Pero el Señor no quiere traer destrucción a nuestra casa, no quiere traer destrucción a nuestra vida, sino que Él lo que quiere es traer bendición. Entonces el Señor nos viene mostrando en Lucas capítulo 22 y versículo 42. Tenemos el mejor ejemplo. Definitivamente no podemos decir no podemos, porque tenemos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo no va a haber fracaso en la oración? Buscando y pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Aquí estaba nuestro Señor Jesucristo orando, que pase de mí esta copa. Imagínense, pero el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sí se aparecen ángeles. Cuando nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia, se aparecen ángeles. El Señor envía ángeles en su nombre a que vengan a ayudarnos cuando sentimos que no podemos. Pero el que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Los ángeles vienen a ayudarnos cuando ya no tenemos fuerza, cuando sentimos que no podemos. Entonces vienen a ministrar fuerza de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice el 44, y estando en agonía oraba. Estando en agonía oraba. ¿Qué quiere decir? Que lo que estemos pasando no puede impedir que nosotros busquemos a nuestro Señor Jesucristo en oración. Ahí en la agonía, en la tristeza, en la aflicción, ahí donde está ese punto de quiebre. A veces es necesario, no, a veces siempre es necesario el punto de quiebre. El punto de quiebre en tristeza, el punto de quiebre en finanzas, el punto de quiebre en enfermedad, el punto de quiebre a veces problemas entre familias, espirituales como también literales. Problemas en la congregación, problemas en nuestra casa. Porque esos puntos de quiebre, para que busquemos la paz nosotros, para que ministremos paz. Porque dice que aquí nuestro Señor Jesucristo, pues Él prácticamente aquí tenía agonía, porque Él sabía que iba a entregar su vida por nosotros. Él iba a entregar su vida. Y no dijo, yo no voy a entregar mi vida por Carolina, ni por los que se van a conectar ahí el día que toque la prédica de guerreros, porque esos no entienden. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo así. Pase de mí esta copa, dijo. Y aunque Él tenía agonía y tristeza, y cuando nuestro Dios envió un ángel, Él recibió fuerza, cobró ánimo y siguió orando. Y dice, en agonía oraba más intensamente, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza.
Y el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orar, para que no entres en tentación. Entonces, ¿cuál es el punto? Para que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Cuáles son las llaves para que nuestra oración tenga un éxito? Es que nosotros oremos en todo tiempo. Que el desánimo, que la tristeza no nos venga a detener a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es fiel. Y así como Él, ahí con esa agonía, con esa tristeza, clamaba y oraba, ¿por qué no vamos a orar nosotros sus hijos? ¿Por qué no vamos a orar nosotros sus hijos? Y dice en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Esta es la confianza que tenemos, dice, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, para que nuestra oración no sea una oración de fracaso, sino que de éxito, debemos de creer que lo que pedimos, si es su voluntad, se cumplirá y se hará. Entonces dice el versículo 16, si alguno viniere a su hermano, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios por él y dará vida. Pedirá a Dios por él. Debemos de pedir. Aquí nos habla claro la palabra. Si nuestro hermano ha cometido alguna falta, ay, no es que se anda en pecado, es que se cayó, es que se falló. Ese dedo que señala, el único dedo que señala es el de Satanás. Perdóneme, mi hermano. Más dice la palabra de Dios que Él adiestra nuestras manos, las prepara y nuestros dedos para la batalla, no para señalar a nuestros hermanos. Ahí no vamos a recibir fracaso, ahí vamos a recibir éxito. Porque así como pedimos misericordia por nuestras faltas, por nuestros errores, pidamos misericordia por las faltas y los errores de nuestros hermanos. Entonces el Señor nos muestra en Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno de los demás, dice, como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Dice, aquí nos habla claro la palabra, mis amados hermanos. Entonces no miremos solo por nuestra necesidad. Si el Señor nos bendice, pues demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted no le puede ayudar en efectivo a algún su hermano que esté pasando por necesidad, algún su vecino que Dios le ponga a su corazón, si usted no puede hacerlo en efectivo, pues con sus oraciones, clamando, porque eso nos muestra que no somos envidiosos en la oración. Y hay muchos ejemplos que el Señor nos enseña y nos muestra por los cuales nosotros tenemos que trabajar y nosotros tenemos que adiestrarnos para no tener fracaso en nuestras oraciones. Esta misma cita, siempre Filipenses capítulo 2 y versículo 3, en la traducción viviente. No sean egoístas, dice. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Siempre tratemos de ver a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos en la fe, que ellos están mucho mejor que nosotros, aunque les falte un poquito, pero alertémosles con misericordia. Tampoco vengamos nosotros a querer tirar flores para que ellos vengan a tener vanagloria a ellos mismos, no.
sino que pidamos sabiduría de cómo exhortarnos y ayudarlos para que ellos miren que la búsqueda que están haciendo hacia el Señor y su entrega no es en vano, no es estéril, sino que va a tener su fruto y su fruto a su tiempo. Y dice el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse de los demás. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la llave aquí? Tener la misma actitud que nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene, porque todavía tiene una hermosa y preciosa actitud que Él quiere ministrar día con día a nuestra vida. Entonces, ¿pero cuál es esa actitud que Él tuvo cuando estuvo en un cuerpo como nosotros? Él también fue tentado. Mateo capítulo 4 lo dice. Fue tentado, fue llevado al desierto. Pero ahí venció Él. Y si Él siendo nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, si Él siendo nuestro Maestro, si Él siendo nuestro Rey de Gloria, si Él siendo nuestro Padre, ¿por qué no vamos a poder nosotros llegar a la imagen de Cristo? ¿Por qué no vamos a poder tener esa actitud? Claro que sí podemos, mis hermanos. Si la Biblia lo dice, es porque sí podemos. Pero está en nosotros, lo tomamos o lo dejamos. Entonces el Señor nos muestra ahí, ya voy a finalizar, mis hermanos. El Señor nos muestra ahí que nosotros fuimos llamados ¿a qué? A conquistar primeramente el Señor de Cristo, a mantenernos firmes. ¿A mantenernos firmes para qué? ¿Para qué? El Señor nos muestra, si no estoy mal, en Juan capítulo 9, donde habla que Él confiesas, en primera de Juan 1:9 dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. El ocultar pecados también puede provocar que haya fracaso en una oración. Entonces, que confesemos en qué hemos pecado, en qué hemos fallado. El Señor nos muestra en Juan 1:9, en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, en traducción viviente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos da a entender ahí el Padre? El Señor nos da a entender ahí. Si confesamos nuestros pecados. En la Reina Valera 60 dice, poneme la alabanza. En la Reina Valera 60 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué nos da a entender el Padre? Para nosotros alcanzar esa misericordia. Y nosotros no podamos decir, hay fracaso en lo que nosotros pedimos, no hay respuesta, sino que hay éxito. El Señor nos ha respondido. Para eso, nosotros debemos de confesar. Confesar. Si es necesario, tal vez lo vamos a decir, tal vez es feo, no a muchos les gusta, pero es necesario a veces hablar directamente con nuestros pastores y decirles, ¿por qué? Porque ellos son los sacerdotes que nos están cubriendo. Ellos velan por nuestras almas, dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ellos se entregarán cuentas por nuestras almas. Pero, ¿cómo ellos van a entregar cuentas si nosotros no les explicamos lo que hemos fallado, lo que hemos hecho? Lo vamos a decir de esta manera. ¿Qué hemos ocultado? Es difícil, mis amados hermanos. Pero créanme que a mí la palabra hoy me conmovía bastante. Siempre me conmueve la palabra del Señor. Pero definitivamente hoy yo le decía al Señor, yo quiero que mi familia alcance misericordia. Quiero volver a esos tiempos, volver a empezar otra vez y las veces que sean necesarias. Necesitamos volver a esos tiempos. Necesitamos volver a ese amor. Necesitamos conquistar el corazón de nuestro Rey de Gloria, mis amados hermanos. Por cuanto hemos pedido, el Señor nos ha dado. Él ha sido fiel. Él no se queda con nada. Y dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles,
Él sigue siendo fiel. Pero no nos podemos columpiar en sus misericordias. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios de misericordia, que todo lo perdona. Entonces, yo cierro este tema con esta palabra. Yo sé que hay mucho, mis amados hermanos. Quisiera vigilia. Mentira. Entonces, miren, hay mucho, porque el Señor nos muestra también de que nosotros no desesperemos a nuestros hijos, que nuestros hijos obedezcan para que las oraciones no sean interrumpidas. Entonces hay muchos ejemplos que el Señor nos muestra para que nuestras oraciones no tengan fracaso. En Efesios capítulo 6, ahí nos muestra el Señor. Nos dice: hijos, obedecer a vuestros padres, pero también padres, no desesperéis a vuestros hijos. También en Romanos nos habla, no solo a nosotras, sino que a los casados y no casados, a todos. Ahí están los ejemplos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en cada oración. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te doy gracias, Padre eterno, por este tiempo, por este momento, por esta palabra, Padre eterno. Yo te pido, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones, Padre. Y que nos permitas ver tu gloria, Padre. Que nos permitas ver la magnificencia de tu palabra, Padre. Y que nos permitas volver a empezar otra vez, Señor Jesús. Que recibamos ese anhelo de regresar y de volver, Señor Jesús, a esos amores, Señor, a esa intimidad contigo, Padre eterno. Y si alguno pecare, dice tu palabra, abogado tenemos, Padre. Tu palabra dice, Señor, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenés para que interceda por vosotros. Y hoy pedimos y suplicamos al abogado de abogados esta noche, no solo para nosotros, tus siervos, tus hijos, sino para aquel que no te conoce, que no ha recibido revelación, papá. Que tú le visites a donde se encuentra, Padre eterno, y que pueda alcanzar misericordia. Yo vengo pidiéndote, Señor, no solo por el ministerio Gracia y Misericordia, sino vengo pidiéndote por aquellos que van a llegar, Señor, a Gracia y Misericordia, los que están por llegar, los que están entrando, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que levantes con poder y gloria a tus hijos y a tus siervos, Padre. Ahí donde el enemigo ha querido interrumpir, Señor, y hacer creer que hay fracaso en las oraciones que hemos puesto delante de ti. Yo vengo declarando, Padre, y decretando en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, que se rompe, Padre, toda cadena, toda palabra de maldición, toda palabra de fracaso que hayan enviado, Señor, y que quiso provocar un estorbo en cada oración, en cada petición, Padre. Yo vengo declarando, Padre, que tú extiendes tu misericordia, Padre, tu benevolencia, y darás respuesta a tu pueblo fiel, Señor, al que te ha servido en medio, Señor, de cada prueba, de cada dificultad, Señor Jesús. Y aún, Señor Jesús, los que han caído, yo te pido que tú los levantes. Levántalos con poder y gloria. Los que se han alejado, atráelos en pos de ti, Padre. Yo te pido que hasta donde llegue esta palabra, Señor, tú toques y conquistes corazones, porque la gloria es tuya, no es nuestra, Padre. Yo vengo bendiciendo tu nombre, tu palabra, Señor, este tiempo. Vengo bendiciendo a mis pastores, Señor, a los líderes, Señor, que me dieron el privilegio, Señor, de poder ministrar tu palabra. Y yo sello esta palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, que es sobre todo nombre, que no se le fue dado a los hombres, sino que al único Rey de gloria, que eres tú, papá. Ahí donde está la necesidad de cada uno de mis hermanos y de aquellos que no te conocen, que puedan conocerte, Señor Jesús. Puedan venir en pos de ti por un milagro, Señor, por una oración respondida, Padre eterno. Aquí hay un ejército que clama, Señor, no solo por
tu pueblo, sino por el que no te conoce, Padre. Pero yo vengo bendiciendo los sacerdotes, Señor, de esta casa, Padre. Yo los bendigo con poder y gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Porque aún, Señor Jesús, nosotros somos los frutos, Padre. Los frutos por los cuales ellos han trabajado durante mucho tiempo, Padre. Y la gloria y la honra es para ti. Y aún vendrán renuevos y frutos levantados con poder y gloria, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue un privilegio haber compartido la palabra con ustedes. Que el Señor conceda las peticiones de su corazón. Feliz noche, bendiciones.